digamos, un pequeño resumen del análisis de la evidencia experimental de que la Tierra no está girando, ¿ya? Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, es sencillo. La evidencia experimental de que la Tierra no está girando la constituyen los vuelos meridionales. ¿Qué son los vuelos meridionales? Son los vuelos que ocurren de sur a norte o de norte a sur. Da igual en qué hemisferio se haga. Bueno, voy a tratar de ser lo más resumido posible porque, bueno, ustedes tienen que comprender, para entender este problema, de la física del efecto Coriolis, la física del movimiento no inercial, y tienen que saber también de dinámica del fluido, o mínimamente, ¿no? Sería bueno que si hubiese un piloto dentro del grupo diera su opinión también sobre esto, ¿no? Obviamente yo he tenido que profundizar en estos temas para poder hablarles de esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? La ola giratoria, al estar supuestamente girando, tiene por ley de la física, la geometría, que tener diferentes velocidades tangenciales. O sea, en Miami la velocidad tangencial, por ejemplo, latitud 26, sería de 1500 km por hora. Sin embargo, en Toronto, la velocidad tangencial de la Tierra sería 1200 km por hora. Para una diferencia de velocidad tangencial de 300 km por hora. Ahora, ¿por qué es importante la velocidad tangencial? O sea, ¿por qué lo demuestran este tipo de vuelos meridionales y no los vuelos latitudinales? Porque, a ver, les voy a explicar. Imagínense que ustedes, les voy a poner un ejemplo para que entiendan, ¿no? Imagínense que ustedes están encima de una vagoneta que se mueve, digamos, a 100 km por hora. Ustedes tienen unos patines puestos, están en la parte de atrás de la vagoneta y tienen unos patines puestos. ¿Qué sucede? Si ustedes saltan hacia un costado de la vagoneta, hacia la carretera, con los patines, con la rueda de los patines apuntando en la dirección en la cual se mueve la vagoneta, no va a tener problema. O bueno, tienen que tener bastante equilibrio, ¿no? Para no caerse, ¿no? Pero cuando ustedes caigan, tocan el piso, las ruedas van a moverse junto con la dirección de la vagoneta, ¿no? Ustedes tienen una velocidad, su cuerpo tiene una velocidad inercial dada por la velocidad de la camioneta. Cuando caen en el piso, su cuerpo se moverá junto, o sea, los patines van a permitir que usted patine, se mueva prácticamente a 100 km por hora también, aunque ya la resistencia del aire lo irá disminuyendo, la resistencia de las ruedas con la carretera también van disminuyendo esa velocidad a medida del tiempo, ¿no? Sin embargo, si usted se tira de la camioneta con las ruedas en posición transversal a la dirección de la camioneta, quiere decir que usted se tira, en vez de con las ruedas apuntando en la dirección que se mueve la camioneta, se tiran en una dirección perpendicular, ¿qué va a pasar? Obviamente se va a despetroncar usted, ahí va a quedar, ¿no? Porque las ruedas o sea, su cuerpo se va a intentar por inercia mover hacia la dirección, hacia el frente. Sin embargo, las ruedas están transversales a esa dirección, por lo tanto, ahí va a ocurrir un accidente, usted va a perder los dientes, no sé, si es que sobrevive. Entonces, esto justamente es lo que pasa. O sea, los vuelos que ocurren en la dirección en la cual supuestamente rota la Tierra sobre su eje, no tienen ese problema porque ellos aterrizan justo sobre la misma velocidad tangencial sobre la cual salieron, ¿no es verdad? Pero aquí, en este tipo de vuelos, pasa lo mismo que con los patines. O sea, las ruedas del avión van a tratar de aterrizar en una superficie que tiene otra velocidad tangencial. En este caso, de este vuelo, son 300 km por hora. Entonces, ¿qué sucede? Esto es algo que está a la vista de todos, ¿no? Y uno dirá, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Esto no lo saben los pilotos, esto no lo saben, no lo enseñan las escuelas de aviación. Y obviamente, quizás yo no me traje toda la información, pero bueno,
pueden hacer sus propias búsquedas. Hay muchísimos manuales de aviación disponibles en PDF gratis para pilotos. Incluso hay uno muy famoso de la Armada estadounidense que es para pilotos comerciales. Sencillo, ustedes entran a PDF, al documento, y ponen en el buscador, buscan para ahorrarles tiempo, busquen efecto Coriolis y ni siquiera aparece, o sea, no se enseña, o sea, eso es falso, o sea, no se enseña nada a un piloto para que tome en cuenta esta desviación que va a tener. No voy a entrar en detalle cómo es el efecto Coriolis, ustedes deben conocerlo. Es una desviación que si la Tierra estuviese girando, de una desviación que debería tener el avión o el objeto que se está moviendo sobre la superficie de la Tierra. Y obviamente esto no está pasando, esto no ocurre. O sea, los aviones, los pilotos en sus planes de vuelo tienen que considerar todos los factores que puedan afectar la trayectoria del vuelo, como por ejemplo son los vientos cruzados. Por ejemplo, este tipo de vuelo, cuando va hacia el norte, se encuentra con los jet stream, que son las corrientes de viento a esas alturas a las que vuelan los aviones, se mueven en dirección hacia el este. Por lo tanto, tienen que inclinar un poco su rumbo porque de lo contrario serían arrastrados con la corriente de viento. Entonces, ustedes esto también lo pueden buscar fácilmente en un calculador de vuelo para un plan de vuelo, y van a notar que se consideran todos los factores: temperatura, velocidad del viento, factores atmosféricos. Todo se tiene que tomar en cuenta para que el vuelo sea exitoso, para que se ahorre en combustible. Sin embargo, no aparece por ninguna parte la consideración del efecto Coriolis. O sea, no se considera por ninguna parte que deba el piloto considerar esto y deba realizar una maniobra para evitar este desplazamiento que sí o sí tiene que ocurrir si la Tierra está girando. Entonces, entonces se preguntarán, bueno, busquemos información, busquemos en internet, uno trata de buscar sobre este tema. Ya está claro de que en las escuelas de aviación no se enseña nada absolutamente sobre este tema. Quiere decir, ya eso de por sí constituye la evidencia definitiva de que la Tierra no está girando, porque si los pilotos no tienen que considerar eso, y sin embargo deberían considerarlo si la Tierra estuviese girando, obviamente la Tierra no está girando. Pero bueno, siempre hay quien defiende esto y te dice que, o sea, los pilotos no lo toman en cuenta, eso es una realidad. Tú le preguntas a un piloto, ¿cómo tú consideras el efecto Coriolis cuando vas en un vuelo sobre el meridiano? Y te van a decir, no sé, normal, o sea, igual, es como lo mismo que viajar al oeste, que al norte, que al sur, que a cualquier lado. O sea, no hay diferencia, pero sí debería haberla. Obviamente debería haberla si la Tierra estuviera girando, porque la Tierra está girando supuestamente en esta dirección, siempre, perpetuamente, ¿no? Entonces, ya eso de por sí es una evidencia, para mí, definitiva, de que la Tierra no está girando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay personas hay argumentos, obviamente, de que te dicen, no, sí, el problema es que, que el tiempo en el que está el avión volando le da tiempo a corregir. O sea, son argumentos que aparentemente resuelven el problema, pero obviamente no tienen un análisis real del fenómeno físico de lo que está ocurriendo, o sea, de lo que ocurriría si realmente el avión, porque claro, el avión puede maniobrar, el avión puede moverse, puede girar hacia la derecha, hacia la izquierda, puede hacer media vuelta, o sea, el avión puede navegar como quiere sobre la Tierra, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que la Tierra, según el modelo heliocéntrico, no está quieta, o sea, está moviéndose, y cada latitud tiene una velocidad tangencial. O sea, cada latitud de la Tierra, básicamente, en una Tierra giratoria constituye un marco de referencia inercial. O sea, cada latitud constituye un marco de referencia inercial, porque ahora mismo estoy en Bolivia y yo no siento ningún movimiento. Digamos que estoy en la Tierra esférica, en la Tierra giratoria, y yo no siento ningún movimiento. O sea, ¿qué explica la ciencia? De que no sentimos este movimiento porque es a velocidad constante. Pero esta velocidad de aquí, de Bolivia, no es la misma que el Ecuador. En el Ecuador son 1000
1700 kilómetros por hora. Aquí es mucho menos. Pero ¿qué pasa? Hay una diferencia de velocidad tangencial. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el avión básicamente lo que hace es dar un salto desde un marco de referencia inercial hacia otro que tiene otra velocidad de diferencia, o sea, de otra velocidad tangencial de la Tierra, ¿no? Por eso es que debería ocurrir el efecto Coriolis. Ahora, ¿qué sucede? Dicen, o sea, vamos a explicar un momento cómo los aviones giran, cómo giran los aviones. O sea, los aviones, digamos que están volando en esta dirección, están volando en esta dirección. Ahora, si el avión quiere girar hacia la derecha, ¿qué pasa? El avión gira hacia la derecha, hace su maniobra de giro, que no voy a entrar en detalle cómo es que lo hace. El avión hace su maniobra de giro y o sea, por inercia, él trata de seguir moviéndose en esa dirección con el morro inclinado. Pero obviamente esto se evita. Por lo tanto, el avión cuando gira, cambia su rumbo. O sea, ya cuando él está inclinando su trayectoria, ya no se está moviendo más hacia esta dirección, sino que se está moviendo hasta a esta dirección. Entonces, esto es importante. Esto es importante saberlo. Porque, ¿qué nos dice? Bueno, en los links que yo compartí sobre este tema, hay un debate con un ingeniero aeroespacial de la NASA que decía o sea, a ver, ¿qué digo yo? ¿Qué decía él? Perdón, ¿qué decía él? Él dice que el avión va inclinando su trayectoria poco a poco. ¿Qué pasa? Cuando el avión inclina su trayectoria, está dando una componente en dirección contraria al desplazamiento que tendría en esta dirección. Por lo tanto, él va a mantenerse sobre el meridiano. Se mantiene sobre el meridiano si hace, en teoría, sí es posible que se mantenga sobre el meridiano. Cuando llega a Toronto, a la latitud de Toronto, tiene que tener esta inclinación, que es de 21 grados respecto al norte. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que digo yo? Cuando el avión vuelve a alinearse con el norte, porque necesita alinearse con el norte para aterrizar, porque no puede aterrizar con esta inclinación, obviamente. El avión tiene que estar alineado con la pista para poder aterrizar. ¿Qué sucede? Cuando el avión hace esto, vuelve a tener, o sea, ya no va a tener este componente en contra de la velocidad tangencial. Y por tanto, se va a mover, o sea, va a recuperar la velocidad tangencial con la cual inició, que es 300 kilómetros por hora más rápido que la de acá de Toronto. Por lo tanto, se va a mover hacia el este 300 kilómetros por hora. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que dice él? No, que es cuando corrige su rumbo, ya no se está, o sea, ya está sobre no se va a mover hacia acá, se va a mantener ahí con la misma velocidad, lo cual no corresponde con como giran los aviones, porque los aviones giran y regresan a su velocidad, como les expliqué al principio. Entonces, mire, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo ahí en el link, les pongo un ejemplo de que usted va a un campo de vuelo de aviones a control remoto. Entonces tenemos que, a ver, supuestamente, según la ley de Newton, de la ley de Newton deriva el hecho de que un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante no difiere de un cuerpo que está en reposo. No hay diferencia, o sea, es una equivalencia, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, cualquier latitud de la Tierra, digamos, estamos, no sé, en Miami, ya, el mismo ejemplo, siendo el mismo ejemplo, que se está moviendo a 1500 kilómetros por hora, pero relativo al observador que está en Miami, se puede afirmar que la velocidad tangencial es cero, o igual, o 1500 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué sucede? Usted toma su avión a control remoto, lo despega en dirección norte, y está en dirección norte, y por ejemplo a la mitad del campo de vuelo usted lo gira hacia el oeste. Quiere decir que a esa velocidad tangencial inicial usted le tiene que restar la velocidad tangencial que está ofreciendo el avión hacia el oeste, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene esa velocidad tangencial, ¿no? Ya, la cual despegó es 0, pero tendría, un ejemplo, si digamos que tiene 100 kilómetros por hora de componente hacia el oeste. Cuando usted se vuelva a alinear con el norte, ¿qué va a pasar? ¿Se va a seguir moviendo hacia el oeste? No, ¿verdad? Usted ya se alinea con el oeste, con el norte, y su componente de velocidad tangencial hacia el oeste se hace 0. Así funciona. O sea, el avión no sigue moviéndose hacia el oeste. Eso, de hecho, eso es lo que explica, eso es lo que predice de que esto que dice el ingeniero aeroespacial de la NASA no es posible. O sea, esto no es posible de ninguna manera. Además de que esto es una locura, esto no sucede. Los aviones, por ejemplo, este vuelo llegaría con 21 grados de inclinación con respecto al norte. Pero, por ejemplo, hay un vuelo que es mucho mayor, que es de Panamá hasta Toronto. Ahora no recuerdo el ángulo necesario para llegar hasta Toronto sobre el meridiano, enorme. Ahora hay uno también que es de Accra, Ghana, en África, hasta Londres. En este caso, el ángulo necesario para que el avión se mantenga sobre el meridiano sería de 51 grados. O sea, 51 grados tendría que estar prácticamente el avión para llegar a Ghana alineado sobre el meridiano, lo cual no sucede. O sea, los aviones llegan normalmente apuntando, o sea, el piloto está de frente hacia la ciudad, hacia el lugar donde va a llegar, ¿no? No tiene que estar inclinado el avión corrigiendo el efecto Coriolis. Eso no pasa, eso es falso, eso no existe. Por lo tanto, toda esta explicación que he dado aquí, por ejemplo, aquí, este es el mismo ejemplo. O sea, aquí en esta tierra, esta está girando, esta es la misma tierra, pero no estaría girando. ¿Qué sucedería aquí? Aquí estamos emulando el movimiento que tendría que hacer el avión aquí en esta, para poder evitar la velocidad, o sea, el desplazamiento que va a tener. No, este es el movimiento que tendría que hacer en este caso. Hace este movimiento, cuando se alinea hacia el norte, ¿qué sucede? Sí, o sea, se desplazó una distancia, pero la velocidad tangencial vuelve a ser la misma que esta. No se va a estar moviendo hacia acá, hacia esta dirección, se mueve. O sea, cuando se alinea con el norte, se mueve hacia el norte. Ya no se está moviendo, ya no está aportando un componente de velocidad tangencial hacia el oeste. Por lo tanto, básicamente lo que sucedería aquí es eso. Cuando el avión se alinea con el norte, hasta ahí llegó, se movería. Primero, no podía deslizar con esa inclinación, no es posible. Y segundo, cuando se alinea con el norte, ya se mueve 300 km por hora hacia el este, porque esa recupera su velocidad tangencial. Entonces, a ver qué más. Otro argumento que casi, o sea, en el link yo no lo he actualizado, pero bueno, lo voy a actualizar, que dicen que es la atmósfera la que se encarga de corregir todo esto. O sea, en parte reconocen de que, bueno, sí, el avión el piloto no pudiera hacer ninguna maniobra, pero el aire se encarga, o sea, la masa de aire se encarga de poner al avión en su lugar, lo cual tampoco es posible. ¿Por qué? Por el simple hecho de que en dinámica de fluido, o sea, la velocidad del aire, ¿qué pasa con la resistencia del aire? La resistencia del aire siempre se produce en la dirección contraria al movimiento. O sea, si yo lanzo una pelota hacia esta dirección, la resistencia del aire va a estar en contra de la dirección en la cual yo tiré la pelota. O sea, no existe una resistencia del aire lateral. Eso es una falacia, ¿no? No existe eso. Entonces, para que realmente el avión pudiese igualar su velocidad tangencial con la nueva latitud de Toronto, necesitaría fuerzas externas provenientes del nuevo marco de referencia inercial, que sería, o sea, de donde único pudiese venir en teoría sería del aire. Pero es que el aire no puede ofrecer resistencia lateral. O sea, el avión se está moviendo así, quiere decir que toda la resistencia del aire viene de frente. Entonces, esto obviamente no está pasando. Entonces,
El avión, Avero, está volando, da lo mismo que vuele hacia el norte que hacia el sur, hacia cualquier dirección. Esto, a ver, yo no me considero terraplanista 100%. Yo estoy investigando eso. Yo digo que estoy convencido a un 90%, por así decirlo. Que me falta a mí la experimentación. Porque bueno, yo por ejemplo, dado que las agencias espaciales y la NASA y la ciencia general, o sea, la ciencia convencional, te dice que la Tierra efectivamente está girando, estamos dentro de un sistema solar. ¿Qué sucede? Yo estoy enseñando aquí, demostrando básicamente de que no, o sea, que eso no es cierto, o sea, la Tierra no está girando. Quiere decir que el sistema cosmológico que se nos enseña, el sistema cosmológico, que es decir, el sistema solar con la Tierra rotando alrededor del Sol y girando para que exista día y noche, es falso. Entonces, si eso es falso y me lo están diciendo en la cara que sí, que es verdadero, entonces yo no tengo por qué seguir confiando en una agencia o en una entidad, da lo mismo que sea educativa, gubernamental, lo que sea, que me esté diciendo una mentira. Entonces, tengo todo el derecho del mundo a desconfiar sobre la forma de la Tierra. Y no porque, o sea, no porque yo quiera creer que la Tierra es plana, no, es que realmente hay evidencia fotográfica de que no hay curvatura, ¿me entiendes? Yo a ustedes quizás no les he traído toda la información, todas las fotos, o sea, yo las he visto, yo las he analizado, las he buscado, pero no, o sea, quizás no he hecho una biblioteca de terraplanismo, no tengo eso, o sea, tendría que ponerme a buscar y eso. Y bueno, mucha información está ahí en las redes, está en YouTube, está en los grupos de debate de tierra plana también, hay muchos grupos de debate de tierra plana. Y sobre todo en el mundo anglosajón, o sea, en el mundo de habla inglesa, es donde está la información, o sea, más imponente, por así decirlo, ¿no? El mundo hispano es realmente, o sea, se toma mucho a broma este tema, se ridiculiza mucho y no hay debate serio y no hay investigaciones serias. Hay algunas, ¿no? Pero te digo, la mayoría proviene del habla inglesa. Entonces, por eso digo, el tema de la Tierra plana, yo en lo particular, yo sé que la Tierra no está girando sobre su eje. Si tienen preguntas sobre este tema, me la hacen. Yo he tratado de resumirlo lo más que he podido, pero esto ya está estudiado. O sea, yo no me estoy saltando un paso, no me estoy olvidando de alguna variable. Quizás parezca porque lo he dicho muy rápido, pero realmente toda pregunta que tengan me la pueden hacer y yo les puedo responder sin problema alguno. Ya, entonces, a ver qué más se me puede quedar. Bueno, del efecto Coriolis les puedo hablar en otro video, si ustedes quieren, sobre otra de mis investigaciones que tiene que ver con la mecánica celeste. ¿Qué pasa? O sea, el efecto Coriolis es, para mí, es como decir, ha sido la base de mi investigación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se crearon las bases del sistema heliocéntrico, estoy hablando desde Copérnico hasta Newton, que fue el que más bien, le dio más consistencia, por así decirlo, al sistema con su ley de la gravedad, con el libro de Principia, que se los recomiendo que se los lean. Aquí pasa lo siguiente. Cuando Newton puso las bases del sistema heliocéntrico y le dio ese formato que hoy en día conocemos, no se conocía el efecto Coriolis, o sea, se desconocía totalmente este fenómeno de movimiento no inercial. O sea, todo movimiento circular uniforme constituye por ley un movimiento no inercial. Entonces, el efecto Coriolis es un fenómeno de movimiento no inercial o de movimiento circular uniforme. Entonces, ¿qué pasa? Se pusieron las bases del sistema heliocéntrico y el efecto Coriolis no se había descubierto. Simplemente no se había descubierto eso. O sea, Galileo experimentó mucho con proyectiles y estas cosas, de trabajo del cual Newton se valió para hacer todas sus teorías, ¿no?
Y la realidad es que Galileo Galilei nunca se subió arriba de una plataforma giratoria y probó lanzar un proyectil para comprobar que realmente el proyectil lanzado sobre una plataforma de rotación se iba a desviar de su trayectoria. Eso no lo conocían. Entonces, en 1831, Gaspar Coriolis, un ingeniero mecánico, descubrió este fenómeno. Asimismo, sobre una plataforma giratoria, un cuerpo que se movía sobre esa plataforma se dio cuenta que se desviaba. Él esperaba que la trayectoria fuese recta cuando el cuerpo se movía hacia el eje de rotación. Sin embargo, el cuerpo se movía hacia otro lado, desviaba su trayectoria. Bueno, esto, ustedes deben saber el efecto Coriolis. Ustedes están en una plataforma giratoria o en un tiro vivo o en un carrusel y le pasan una pelota a otra persona que está al otro extremo o está en el centro y van a ver que la pelota se desvía, no sigue su trayectoria, la trayectoria lineal que se esperaría. Entonces, ese es el efecto Coriolis. Ese efecto Coriolis nunca fue considerado dentro de la mecánica celeste. ¿Y qué pasa con la mecánica celeste? Bueno, eso ya es otro tema. Ya. Entonces, háganme preguntas sobre esto si quieren y yo les responderé. El tema del efecto Coriolis en la mecánica celeste también. O sea, esto demuestra que la Tierra no está girando sobre su eje. No está girando sobre su eje. Quiere decir que esto destruye una de las dos premisas que tiene el sistema heliocéntrico. O sea, el sistema heliocéntrico no puede funcionar si la Tierra no gira. O sea, si la Tierra no gira, chao modelo heliocéntrico, chao. Se acabó. O sea, ya destruida esa premisa, no hay modelo heliocéntrico. De todas formas, yo, seguí investigando sobre esto y me di cuenta que en la mecánica celeste el efecto Coriolis también desaprueba el movimiento de traslación. Porque, ¿qué pasa? Bueno, eso es otro tema. Quería explicarlo, pero no, ya es otro tema. Ya aquí con esto, sencillamente está demostrado o refutado el movimiento de la Tierra. ¿Qué pasa con el péndulo de Fagul? También lo estudié y lo demostré también en una de mis investigaciones. Me han comentado sobre eso. Quieren que ponga las ecuaciones que demuestran de que el péndulo se movería de la forma que yo digo que se movería. Pero, o sea, eso me lo estoy reservando para ya futuras publicaciones de esa investigación. Pero ustedes mismos pueden calcularlo. Si quieren calcularlo, lo pueden calcular. Solamente tienen que tener, realizar medianamente el experimento análogo correcto, que sería soltar el péndulo cuando se está moviendo junto con la plataforma. Porque si ustedes sueltan el péndulo, la plataforma está estacionaria, ustedes sueltan el péndulo queda cautivo de ese movimiento, o sea, con esa velocidad tangencial, se empieza a mover la plataforma, pero el péndulo se va a seguir moviendo así, en esa misma dirección. Por lo tanto, un observador ubicado dentro de la plataforma va a ver que el plano de oscilación del péndulo gira, lo cual no va a pasar si el péndulo se suelta cuando la plataforma ya está girando, porque conserva su velocidad tangencial y ya no se va a comportar como un muelle elástico. O sea, el cable va a funcionar como un tensor. Hagan el experimento para que lo corroboren y luego calculen considerando el cable como un tensor para que vean cómo le va a dar el resultado de que el plano de oscilación del péndulo no va a girar. ¿Ya? Esto básicamente yo lo hice porque, yo investigué el péndulo de Fagul porque supuestamente el péndulo de Fagul constituye la evidencia experimental de que la Tierra está girando. Y bueno, como yo pensaba esta investigación llevarla a una publicación científica, dije, bueno, probablemente me digan, esta investigación no tiene validez porque está el péndulo de Fagul. Entonces me concentré en analizar el tema del péndulo de Fagul y descubrí que es falso, o sea, que es una falacia, que es un juego mental que tiene engañado a las personas. Y ya les digo, si ustedes quieren calcularlo, lo pueden calcular. Simplemente tienen que considerar que el cable no actúa como un muelle elástico, sino como un tensor. Entonces, ya, eso es todo por ahora. Espero que hayan entendido. Si no entendieron, me escriben, me dicen.
y entonces, si es necesario, les haré otra aclaración. ¿Ya?